El Parlamento Europeo aprobó. El Parlamento Lo comprometemos entonces al aire que vuelva. Se levanta en vivo, se levanta en vivo. Se va en vivo. Tengo Distanciamiento. Algo nunca visto. Una falta de respeto igual, estimado. No, te tendrían que haber avisado que tengo 9:30, son y 21. No me avisaron. Lo esperamos nuevamente, Andrade. Lo esperamos nuevamente. Dale. Hasta luego. Muy bien, Marianita. Y vamos a pasar a presentar. Tenemos el placer y agradecemos el tiempo para con nuestro programa, la buena predisposición al senador por el partido, por el Frente Amplio, Óscar Andrade. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. ¿Anda bien? Un gusto estar por acá. Bueno, me alegro. Para nosotros también, porque pensamos ahí, como no lo habíamos visto, como acá tenemos el mirador en el estudio B, histórico estudio B de la 30. ¿Has estado acá? En el B sí, claro. En la 30 un millón de veces y en este estudio también. Muy bien. Y no te veía. Creo que hacía Mariando acá Alberto Silva, ¿puede ser? Puede ser, sí, puede ser. Mucho para hablar, mucho trabajo a nivel parlamentario con este tema. Obviamente el tema, tema Manini y presupuesto. Ahora coinciden los dos, Manini y presupuesto, y además hay una agenda bastante intensa de las comisiones. A mí me toca presidir asuntos laborales donde transitan un montón de dilemas. Algunos tienen que ver con el presupuesto por denuncias que llegan de distintas agremiaciones, otros no, pero sí hay una agenda importante. En ese sentido se está manejando y poniendo bajo la lupa también el tema del teletrabajo y cómo lograr la regulación. Hay un proyecto de ley que como todo proyecto de ley laboral tiene dos puntas. Por ejemplo, el sector empresarial, cuando va al proyecto de ley de teletrabajo, opina que no tiene que haber limitación horaria, opina que el empleado es responsable si se accidenta, opina que el empleado tiene que hacerse cargo de los costos del teletrabajo, que la empresa es la que dispone cuándo teletrabajo sí, teletrabajo no, y desde el planteo de los trabajadores y del movimiento social entienden que el teletrabajo tiene que mantener los derechos laborales, mantener la regulación horaria, el derecho a la desconexión. O sea, más que el teletrabajo, lo que está en discusión es si hay teletrabajo con desregulación y precarización del trabajo o hay teletrabajo como forma de organización del trabajo sin estar apoyado en una forma de trabajo más precaria. Claramente es esa la discusión, como cada vez que abrimos la discusión de los temas laborales. Yo creo que ahí se dan claramente, se enfrentan dos concepciones de país en lo siguiente, no solamente en lo reivindicativo concreto, sino en quienes piensan que la competitividad se logra sobre la base de la precarización, del recorte, de mirar a los trabajadores como un costo, y entre quienes piensan, yo participo de esta segunda tradición de mirada de la relación laboral, que el Uruguay tiene que apostar a la alta calidad de lo que produce, y la única forma de apostar a la alta calidad de lo que se produce es también en calidad en la relación de trabajo y de vida de quien trabaja. No es posible pensar que uno va a contar con los trabajadores más preparados si las condiciones que ofrece son condiciones precarias. El resultado que tenés es que el más preparado se va del país y emigra, si nos ha pasado más de una vez y nos sigue pasando ahora. O sea, parte de la migración es trabajadores altamente calificados. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es... La clásica fuga de cerebros, ¿no? Que se dice. Pero no solamente en términos científicos. La comunidad científica sí, es una parte. Pero, a ver, vos tenés de repente el soldador más calificado, el instrumentista más calificado, que también emigra porque encuentra condiciones laborales mejores en otro lugar. Entonces, ahí hay una diferencia que es bastante profunda y que la tendríamos que discutir mucho más. Yo creo que un país de 3 millones, pequeño, no puede competir en el mundo, en el mercado mundial, sobre la base de la cantidad de lo que produce, sino que hay que apostar a la calidad. Y repito, no se puede apostar a la calidad con condiciones precarias. Entonces la discusión de teletrabajo, yo creo que el proyecto de ley es un proyecto de ley que es una buena base, tiene elementos que yo creo, también lo he comentado con la senadora Sanguinetti, para mí hay que corregir, pero recibimos las delegaciones de los empresarios y del PCNT y es claro que, dicho de alguna forma en caricatura, las cámaras empresariales lo que nos plantean es corregir lo que está bien, en nuestra opinión, y la central yo creo que apunta bien en la dirección de tener cuidado de que no se utilice este mecanismo como un mecanismo que termine sirviendo
para perjudicar las formas de los derechos laborales, ¿no? A modo de ejemplo, ¿cuál sería, digamos, el modelo a replicar que, según Bueno, ustedes, sería el que estaría bueno para Uruguay? Hay un acuerdo marco europeo de teletrabajo que es del año 2002, que me parece que en realidad contiene algunos principios que son importantes, como esto de la voluntariedad, de que tiene que estar a cargo de la empresa los costos del teletrabajo, para que no sea una herramienta para... Hay un manual de buenas prácticas en la Argentina, hay buenas experiencias internacionales. Y hay de las otras. Y en general, cuando no hay ninguna ley, lo que surge es la ley de la selva. Se organiza el teletrabajo en cualquier condición. Y en un momento de desempleo, de incertidumbre, es cuando más hay que tener cuidado en la protección laboral, porque es cuando más fácilmente... A ver, yo si pierdo el trabajo acá y a la semana consigo trabajo en otro lado, no voy a tolerar que me violenten las condiciones de trabajo. Pero si pierdo el trabajo acá y lo que tengo como horizonte, que puedo estar 3 años sin conseguir trabajo, la circunstancia que pasa es que, bueno, terminás aceptando a cualquier trabajador, y sobre todo individualmente te pasa eso. Terminás agarrado a un fierro caliente. Entonces, en este contexto es donde más hay... Por eso es que yo soy tan crítico de lo que acaba de resolver el Banco de Previsión Social, que es establecer que si una empresa te pagan fuera de caja, te puede regular por el sueldo que quiera y no respetar el sueldo, como era hasta ahora, el sueldo de la rama de actividad. Me parece que es una invitación, un despropósito, aparte que lo haga el Banco de Previsión Social, una invitación a la informalidad laboral. O sea, hasta hoy, entonces, si la empresa era constructora, y yo soy un trabajador de la construcción, no me podés regularizar por el sueldo mínimo, tenés que regularizarme por el sueldo de la actividad. Ese cambio de criterio... El Frente Amplio ha logrado... bajar la informalidad en esos 15 años. No, a ver, la informalidad está en un 41%. O sea, no ha logrado tampoco el Frente Amplio. No, la informalidad laboral estaba en un 41% y bajó un 25%. Pero este 25%... Porque después de la pandemia, le digo a Oscar, porque salieron 400.000, no sé, sí, claro. Mismo 400.000 personas trabajando pero en la informalidad. Lo sabíamos antes de la pandemia. O sea, antes de la pandemia 2019 sabíamos que había 400.000. Es un número alto. Claro. Para un país de 3 millones, 400.000. Capaz si me dejás contestar, ese es un tema que me gustaría... Yo lo voy a dejar contestar, pero quiero preguntar también. Porque... Claro, que me gustaría dejar claro. Tenemos un 23% de informalidad, es 24%. Es el más bajo de América Latina, sigue siendo alto. ¿Cómo se reparte ese porcentaje de informalidad? Hay un 13% de informalidad que son trabajadores cuenta propia con local. O sea, el pequeño comercio, unipersonales, digamos. Y hay un 11% de informalidad que son asalariados. Esa es la informalidad más dura. Ese nivel de informalidad estaba en un 41%. Es un 41% y estás en un 24%. Bajó la informalidad, o sea, es más, es el proceso de mayor formalización del trabajo en la historia del país. O sea, porque a veces me dicen, no, pero ustedes están tomando el 2004, que es después de la crisis, donde la informalidad laboral era un 40%, pero si tomás la actividad privada, o sea, sacás los empleados públicos, si tomás solo la actividad privada, la informalidad laboral era más de la mitad de los trabajadores. O sea, más de la mitad de los trabajadores estaba fuera de caja. Entonces, si vos tenías más de la mitad de los trabajadores privados fuera de caja, y hoy el número de fuera de caja es 11-12% de trabajadores asalariados, es evidente que bajó la formalización. ¿Cuál es el otro dato más contundente? La cantidad de trabajadores registrados en el BPS. Tenías 900.000, pasaste a 1.400.000. Ahí no hay estudio estadístico, es objetivo. ¿Quiere decir que todos los trabajadores están en caja? No, no todos los trabajadores están en caja. Se avanzó mucho el trabajo doméstico. Tenías menos de un 20% de trabajadoras domésticas en caja, ya tenés un 60%, pero sigue habiendo un 40% de trabajadoras domésticas que están fuera de caja. Entonces, en el terreno de la formalización laboral, en la historia del Uruguay no hubo proceso mayor de formalización laboral que los 15 años de gobierno. ¿Quiere decir que todos estamos en caja? No, pero el descenso es indisimulable. En la construcción, que es el que más conozco, es igual. El nivel de informalidad laboral en la construcción era de cerca de un 70%. Y no estamos hablando del trabajador que va a hacer una changa a la casa del vecino. Estamos hablando de que se hicieron en obra tomada, barrios privados, sí. Barrios privados enteros. O sea, vos podés ir a La Tagona, podés ir a la zona zonas de Punta del Este. O sea, mansiones. O sea, no era... Yo trabajé en la construcción, Andrade, y hice casas en barrios no para ese lado. Bueno, totalmente negro, desprotegido. Lo que estoy diciendo es que para ese lado, donde vos decís, no, capaz que una vecina te pidió para colocar una puerta en el asentamiento, hiciste una changa, ¿cómo va a poder? No, yo he hecho reformas Ahora, en este caso, la Unión, por reformas profundas de mucho dinero eran hechas absolutamente fuera de la formalidad. Eso se redujo sustantivamente. Lo reconocen todos los actores, lo reconoce la Cámara de la Construcción, lo reconoce el Sindicato de la Construcción, la Sociedad de Arquitectos. Entonces, ¿había 400.000 uruguayos en la informalidad? Sí,
bastante menos de los arriba de 700 y pico mil de uruguayos que estaban en la informalidad en el 2004. O sea, si no la foto, es como que diga, hay un 8% de pobreza, ¿te interpela? Sí. Pero no es un dato menor, el 2004, los números saliendo de una crisis salada, como ahora también influyen en los números la pandemia, ¿no? Por eso voy al 99. Año 99, 10 años de crecimiento económico. Del 90 al 99 creció la economía. Después de 10 años de crecimiento económico, ¿cuál era la informalidad? 41%, ¿no? O sea, saco el 2002, ¿no? O sea, sacás el 2002, antes del 2002. Antes del 2002. Antes del 2002, la informalidad laboral, porque la informalidad laboral, uno de los aspectos que tiene. ¿En qué ramas de actividad hay mayor informalidad laboral? Donde no hay presencia de trabajadores organizados. Eso es algo evidente, ¿no? O sea, vos vas a ver, a los trabajadores bancarios, ¿están en la informalidad? No. En la construcción, las obras que hay sindicato, hay informalidad, cero informalidad. En la industria metalúrgica, donde hay sindicato metalúrgico, ¿hay informalidad? No. Ahora, donde no hay sindicato metalúrgico es donde hay informalidad. Donde no hay sindicato de la construcción es donde hay informalidad. Pero como un flagelo o como una opción de los pequeños trabajadores de las diferentes ramas. Le digo por qué, porque acá entra, sí, la formalidad, está perfecto. Y el IRPF, mismo criticado desde algunos sindicatos que integran el PIT-CNT, que como han dicho que el 80% de la recaudación del IRPF proviene del sector trabajador. ¿Qué visión tiene usted sobre eso? Sí, eso es cierto. O sea, nosotros acompañamos como un impuesto al trabajo, ¿no? Acompañamos desde que se votó el IRPF, que tendría que ser progresivo, también las rentas al capital. Desde que se votó. Es una posición que acompañé desde que se votó. O sea, el IRPF es mejor que el IRP, sin duda. Sin duda. ¿Por qué? Porque el IRP castigaba al trabajador que cobraba 10.000 pesos. Si vos cobrabas 15.000 pesos, pagabas IRP. Entonces, me parece que es distinto el trabajador que cobra 15.000 pesos que el que cobra 1.000.000. O sea, vos sos gerente de una mutualista y cobras 1.000.000 de pesos por mes, tenés una capacidad contributiva diferente a quien cobra 15.000 pesos. ¿Qué es lo mejor que tiene el IRPF? Tiene dos o tres cosas que mejoran con respecto al impuesto anterior. Habría que poner el foco en la franja, digamos. ¿Cuándo se empieza? Cuando se empieza a pagar, mejoró. Claro. Porque antes el IRP lo pagaban todos los trabajadores. En el IRPF, los trabajadores de menos ingresos no lo pagan. Eso es algo que defiendo. Segunda cosa que yo defiendo del IRPF es que tiene elementos que te permiten atender más tu situación. Antes el IRP, si vos pagabas alquiler, no te importaba el Estado. O sea, recaudaba lo mismo, pagaras o no pagar alquiler. Te podés descontar si pagas alquiler, podés descontar si tenés más gurises, si tenés un gurí en situación de discapacidad, podés aportar con un único familiar. Esos son elementos que mejoran lo que había. ¿En qué yo no comparto con respecto a la reforma tributaria? En que el IRPF a los salarios es gradual, entonces el trabajador de 1.000.000 de pesos paga mayor porcentaje que el trabajador de 20.000 pesos, que no paga nada, o de 50, eso me parece bien, pero en las rentas al capital no es gradual. Entonces tiene una misma renta al capital, si la empresa es una empresa que tiene un registro de 300.000 pesos por mes, así tiene 3 millones por mes. Y lo que nosotros, el porcentaje, no es el mismo impuesto, claro que el porcentaje, en el monto es más alto. ¿Qué es lo que nosotros hemos defendido siempre? Yo lo defendí en la campaña electoral, que también tiene que ser progresivo al capital. Pero ¿cuánto devuelve ese gran capital? Porque es toda una cadena, ¿no? Ese gran capital en empleo. Porque hemos tenido un presidente, Tabaré Vázquez, que fue muy claro con eso, que dijo que fue criticado el Frente Amplio por no gravar al capital, pero no lo hacían estratégicamente al reclamo de la gente de generar puestos de trabajo genuino. Sí, por eso, pero vos si pagás IRPF al capital, si invertís, no se te cobra impuesto por lo que invertís en trabajo. Ya por ejemplo, yo tuve de ganancia 5 millones en una empresa. Y decidí 2 millones reinvertirlos. Esos 2 millones que los reinvertí no se me computan para no se graban, digamos. Claro, o sea, en realidad el IRPF tiene mecanismos que estimulan la inversión. En esa dirección. Digamos. Si vos reinvertís, ahora, no es lo mismo si vos reinvertís que si lo que decidís es tu ganancia llevártela a un banco en el exterior. ¿Se entiende? Pero igual no le parece mal, por ejemplo, que un trabajador, cuando vaya a cobrar para irse con su familia, después de trabajar como un perro todo el año, que vaya a cobrar el aguinaldo, salario vacacional, y que de ahí IRPF meta mano. No, yo lo que estoy diciendo es... ¿Cómo lo ves? De vuelta. Porque eso, lo del capital vamos a tener una histórica. Ningún partido político va a grabar el capital porque depende del gran capital. Más o menos, ¿viste? Porque en realidad, los intereses bancarios se empezaron a grabar a partir de ahí, a partir de la reforma tributaria. Yo creo que tenés que preocuparte por mejorar la condición de vida de los trabajadores. Que ese tiene que ser un centro. Y en ese centro quiero valorar todo. Los trabajadores van a pagar menos IRPF este año. Van a pagar mucho menos IRPF. ¿Por qué? Porque se les congeló el salario. ¿Van a estar mejor? No, van a comer menos, van a pasar mejor, peor. O sea, ¿cuánto menos es? Claro,
Te voy a poner un ejemplo. Este año, ¿qué pasó con los trabajadores? No sea malo, Andrés, porque No. una cosa es que le bajen eso, que esté ganando un trabajador 40.000 Se les pesos congela, y que ahora pero- gane 20.000. Bueno, ahí obviamente pero no lo agarra el IRPF, pero ¿cuánto es la diferencia? me dejás una circunstancia de por qué no hay que mirar solo el IRPF. Yo quiero fundamentar esto. Un trabajador en el año 2020 arrancó el año y le bajaron 2% sus ingresos porque le aumentaron 2% el IVA que paga con la tarjeta con la que cobra el sueldo. Bueno, sí. Después de bajarle 2%, le congelan el sueldo durante 9 meses. A los 9 meses va a recibir un 3% de aumento en una inflación de 10. ¿Cuánto pierde en capacidad de compra un trabajador este año? 8 o 9 puntos. Ese impacto es un impacto brutal, brutal. ¿Pero es por las políticas de este gobierno? Ahora este año. O sea, este año se aumentó el IVA a 2 puntos, por eso recaudó más IVA este gobierno. Se decidió congelar el salario durante 9 meses. El ajuste que vas a tener a los 9 meses es de un 3%. Por primera vez es un ajuste radicalmente menor que la inflación. Garantizás pérdida salarial con una inflación de 10. Entonces, si tu capacidad de compra aumentó 1 y la inflación aumentó 10, un Sí, masazo. sí, ese es Brutal. el ABC de la economía, ¿no? Brutal. O sea, este año los trabajadores y los jubilados, porque en el caso de los públicos se les congela por un año, solamente se aplica. Entonces, cuando yo miro la perspectiva, no es lo mismo decir, mira, yo pago 100 de impuestos, pero mi salario aumenta 5 puntos por arriba de la inflación. Pero, por favor, ¿me entendés? Entonces, lo que tengo que mirar de los trabajadores es decir, a ver, ¿cuál era mi condición? Supongamos, yo soy un trabajador del año 2004, cobro el salario mínimo, 1.380 pesos. Entonces, yo tengo que decir, ¿para qué me alcanza mi salario? Voy a comprar una garrafa de gas de ese año, 300 y pico de pesos. Una semana de mi salario. La garrafa es su batallito de... No solo, caballito de batalla, ¿no? La garrafa. Saco la garrafa, voy a tomar un ómnibus. ¿Cuánto Bien. valía un boleto de ómnibus en el año 2000? Sí, ni idea, ni idea. Bueno, yo sí tengo 6 idea. pesos 15 pesos valía. 6 pesos Busque. yo me acuerdo cuando vine No, acá en el 15 en pesos. el 2000. 15 pesos. Sí. Si yo gano 45 pesos por día y voy a comprar un litro de leche del año 2004. Saco la garrafa. Para Bien. hablar de todo lo que quieras del Sáqueme 2004. la te puedo garrafa, hablar. por favor. Saco la garrafa. Voy a comprar un litro de leche. Yo gano 50 pesos por día. Voy a comprar un litro de leche. ¿Cuánto me sale en el 2004? 9 pesos. O sea, un 20% de mi salario del día se me fue en un litro de leche. Sí. Voy a pagar la luz. Supongamos que yo pago 200 kilowatts de luz, que es lo que paga una familia tipo, sin muchos chirimbolos, digámosle, Sí. en el año 2004. 600 pesos, casi la mitad de un salario mínimo, se te iba en poder pagar la luz. Entonces lo que estoy diciendo es, lo que tengo que mirar es si mi condición de vida mejoró o empeoró. ¿Cuánto vale un salario mínimo? ¿Cuánto está el salario mínimo hoy? 16.000 pesos. 16.000 pesos. ¿Cuánto vale un alquiler hoy por hoy? No, 16.000 pesos. Entonces, No, pero pero te hago esta... Usted me lleva al 2004, obviamente Claro. que pasaron muchas cosas del 2004 ahora. Yo voy ahora. El poder... El litro de leche de ahora, ¿cuánto vale? Saquemos el gobierno. El litro de leche ahora vale Oscar, 32. Oscar, saquemos. Supongo Senador. que sabes cuánto vale un boleto, ¿no? No, tengo auto. Pero Hace rato pero que no. No, yo pero tengo más o auto. menos uno sabe cuándo sale un Y estoy boleto, pagando. cuánto paga de luz. No, porque no hace rato que no viajo. Me decís que los salarios no Me espera un mejoraron, segundo, me no espera un- mejoraron me lo que espera un tienen que segundo. mejorar. Seguro que no. Las políticas utilizadas por el Frente Amplio, usted puede dar un montón de estadísticas que siempre hace eso y me parece perfecto porque tiene mucha información estadística. Yo a lo que voy, como a usted también le gusta y al Partido Comunista, ir a la realidad, ¿no? Mismo Mujica ha dicho mucho biribiri, pero acá el trabajador no tiene para comprar. Pero saquemos este gobierno. ¿Usted le gusta irse para atrás? Bueno, vayámonos, saquemos este nuevo gobierno dentro del Frente Amplio. ¿Cuánto era el sueldo mínimo hace 2 años atrás? 3. El sueldo mínimo que dejó el Frente Amplio es de 16.000 pesos. 16.000 pesos. Sí. 16.000 pesos, Sí. Oscar. 16.000 pesos. ¿Qué poder de compra? ¿Cuánto vale la canasta mínima hace 2 años atrás? ¿Cómo la dejó el Frente Amplio? ¿Cuál es la canasta mínima? La canasta básica. Porque, a ver, hay tres Hay 2 canastas. lecturas, una No, de tres 80.000, otra de... no, ¿cuánto es la Es que usted, la que usted se no, ajusta? es que hay 3 canastas. Yo lo que defendí, a mí yo puedo hablar con hechos, no con... Sí, por eso. El hecho mío, a mí me tocó organizar la discusión salarial y la cuestión salarial en el sector de la construcción. Esa es mi experiencia concreta, no la teoría. Y mi experiencia concreta es que el salario del trabajador de la construcción era de $200. Esa era la experiencia concreta que teníamos en la industria de la construcción y salimos de la industria de la construcción con un salario de 1.000. Esa fue mi experiencia concreta. ¿Cuándo era $200? En el año 2004. Cuando Y dale, empezamos- con el 2004. Y sí, Pero pero yo- es que estoy midiendo desde el gobierno, Sí, desde está desde el perfecto. piso donde heredamos. Tenemos que ver la inflación, Entonces, tenemos que ver un montón de cosas. claro. Si usted pone $200 2004, lo traspola ahora a $1.000, Por eso, es obvio. por Es eso como- te puedo hablar de qué cosas podíamos comprar en el 2004 con el salario que teníamos en la construcción. Sí, en un momento O sea, crítico, muy crítico. Te Yo lo puedo, pasé te acá. puedo hablar del 99 si querés.
Puedo ir antes de la crisis. Yo A mí estuve me gusta, metido, a mí me senador, gusta senador. hablar del 99 porque es antes de la crisis. Sí, que todo Pero vos lo me que sea decís- gobierno blanco o algo va a ir a sacar. Pero digo, por ¿cuál fue mi experiencia de término salarial? Yo- Siempre defendí no el me crecimiento del respondió, salario. Usted no me respondió. Estoy preguntándole. Hace 2 años atrás, el Frente Amplio dejó 16.000 pesos, que es una miseria el sueldo mínimo. Se reivindica todas las luchas para llegar a subir y ajustar año a año el Consejo de Salario, subirlo y luchar por el sueldo mínimo. Pero es una burla. Una burla al trabajador, 16.000 Ajá. pesos. Yo tengo muchas Y asume personas la coalición de conocidas. derecha y rebaja el salario. Bueno, si ¿Es usted- en serio? no O sea, claro, lo que digo es... entonces como hicimos las cosas como No, el nosotros traste, mejoramos el otro lo hizo peor. Lo que digo es, mejoramos el salario durante 15 años. Durante 15 años el salario creció por encima de la inflación. Eso es indiscutible, ¿no? Un dato de la realidad. No sé, tendría que ver si creció realmente por Bueno, encima de la pero inflación. Revíselo. Ah. O sea, capaz que revisás Si y me usted me lo contestás. dice- Ese es un dato grande. Me lo A di- ver, como me lo- una roca. O sea, el salario Usted lo aumentó, dice, va a quedar ahí. aumentó por encima de la inflación. El salario mínimo también. O sea, Mm. cualquiera, porque si no parece que no estamos No, informando. pero es como hacer, ¿sabe qué me pasa a mí, Oscar, cuando usted hace Pero de eso? vuelta- Cuando Frente Amplio, parece que, mirá, tenías unos zapatos rotos de porquería, pero mirá que antes, en el 2004, andaba descalzo, ¿eh? Es como medir a ver qué es lo peor o qué es lo mejor. Yo estoy hablando de un trabajador que pasa hasta con las cajeras de supermercado, que conozco muchas y que ganan En el 16 un en sueldo el mínimo. comercio se duplicó el 16 sueldo en términos reales. Ganan chirolas. Te No, digo no que cobra ganan 16.000 chirolas. pesos una cajera de supermercado. ¿Cuánto cobra? No cobra. ¿Está No sé segura? con Mire- qué- sí, bueno, estarán ilegal. Le mando el teléfono. Sí, le mande el mando teléfono en el supermercado, no es el sueldo. Chirolas. Pero no es el sueldo. Sí, chirolas. Ahora, Chirolas. lo que digo es. Perdón. A ver, déjeme Pero- llegar al punto. pero Con el 16.000 punto- pesos de sueldo mínimo, no hacemos nada en Uruguay porque la canasta básica está por las nubes. Porque nada Y entonces está se barato en rebaja el relación. salario. No se rebaja el salario. Hoy sí. Estoy hablando del gobierno de Frente Amplio. A este Pero- lo vamos a criticar todos los Pero 4 ahora, años. ahora tenemos una política salarial de rebaja. ¿Qué opinión tenés? Pues usted está sacando la bandera. No, Pero yo no soy ahora- el entrevistado. Pero Usted es estoy el haciendo una entrevistado. pregunta. Tu opinión con respecto a la rebaja salarial actual, ¿cuál es? No es ¿Estás rebaja a favor? salarial. ¿Cómo no? No, aparte lo dijo, en un contexto de pandemia usted está pidiendo, aparte lo dijo, a partir del 2021. Vamos a esperar, estamos en una pandemia. A usted no le importa nada, el Frente Amplio, la pandemia. De vuelta. No le importa nada. En junio. Ah, pero a ver, si me vas a adjudicar intenciones está complicado. Y sí, claro que sí. No, porque pero no, si porque me vas a usted adjudicar a ver, yo te digo, en junio no hay aumento habla del salarial. 2004, Sí. habla del 99. Solo lo que hace es vender, claro, una propaganda política de lo que se hizo del Frente Amplio. Ahora, la autocrítica, no de la autocrítica esa que se pide, la autocrítica real. Usted como trabajador, ¿ah? Piensa que está bien, que no se podía haber luchado más por subir el sueldo mínimo, esas grandes manifestaciones del PIT-CNT, del sector obrero, para subir realmente y para pedir que no lo chupe el IRPF y que se pongan las pilas. Eso es lo que veo, porque el poder de compra hoy, con el Frente Amplio, con el gobierno blanco, con la calle Herrera, después de la crisis del 2002, después de la pandemia, sigue siendo malo. No se atiende realmente la canasta básica, está muy por arriba y yo voy a comprar, Andrade, yo no soy burgués, tengo un auto que lo estoy pagando, le aviso por la duda, pero voy al supermercado y compras 2 boludeces y te valen 1.000 y pico de pesos, que no lo haces en el jornal diario. Entonces, a eso es lo que voy. Hay sectores que sí, el sector de la construcción anda bárbaro, porque los pibes, que eran peones, ganaban chirolas, en negro. Hoy lo mejor que hay es la construcción para trabajar. Es un gremio que pelea por el sueldo, hay laburo, ahora se empieza a ver, y yo trabajé en la construcción, y se ganaba mucho mejor que una cajera de supermercado. Eso lo sé. Si usted me pone su sector, obviamente vamos a tener diferencias, pero hoy, dígame la verdad, no sigue habiendo falencias en el poder de compra que tienen los uruguayos, pero no de ahora, de hace 2 o 3 años atrás. ¿O me va a decir que era bueno? ¿Se enojó? No, estoy esperando la pregunta, ya te escuché. La pregunta se la hice 3 veces y me salta con el 2004. Estoy preguntando, en el gobierno del Frente Amplio, ¿el trabajador estaba mejor que va a estar ahora? ¿Estaba mucho mejor? ¿O con esos 16.000 o 15.000 pesos de sueldo no le pasaba lo mismo que le va a pasar ahora? No tenía poder de compra. Y tenía que acceder sí o sí al crédito, a la bicicleta. No tenía poder de compra el trabajador común. Si comparamos los precios de la canasta básica, que también están grabados y también modificados por un tema de combustible, un tema de la cadena de distribución, un montón de problemas que hay. Pero dígame la verdad, si usted me dice que en el Frente Amplio el obrero tenía una situación distinta a la de hoy con este gobierno, permítame dudarlo, porque si no lo dudo es porque no vine ayer al país. Yo atravesé también, como todos los uruguayos, la crisis del 2002, como usted. ¿A usted le parece que puede defender eso de Frente Amplio? ¿Terminaste? Sí, claro. ¿Me vas a dejar contestar? Sí. Sin interrumpir. Pues yo te dejé preguntar largo.
Bueno, ¿Me dejás contestar? sí, tenemos Bueno. una hora más de programa. Bueno, una hora no tengo porque tengo que estar 9:30 en la cámara. Bueno. Empezamos, o sea, tenemos 20 minutos. Ahora, te voy a tratar de contestar. El salario mínimo se duplicó en los gobiernos de Frente Amplio. La informalidad laboral, que era arriba de un 40%, avanzó. La tasa de sindicalización se multiplicó por 4. Las muertes en el trabajo, que había 50 muertes por año en Uruguay, bajaron a menos de la mitad. Lo mismo la cantidad de trabajadores con discapacidad grave producto de un siniestro mortal. Se formalizó el trabajo doméstico. Se generaron las 8 horas para el trabajador rural, que es una vergüenza que con los gobiernos de los partidos tradicionales nunca se atendió siquiera la limitación de la jornada del trabajo rural. Se estableció una norma que ubica que es responsabilidad del empresario las condiciones que pongan en riesgo de vida a un trabajador. Se aumentó la negociación colectiva para todas las ramas de actividad, aún para aquellas que nunca en la historia del país tuvieron condiciones de negociación colectiva. Frente Amplio no resolvió todos los problemas del trabajo, pero no hay duda que las condiciones de precarización del trabajo, de brutal caída, bueno, yo creo que el elemento principal de salida de la pobreza de más de un 40% de los uruguayos a menos del 8% de los uruguayos. Otro contrastable. ¿Pero me vas a dejar contestar? No, pero si me interrumpís, yo te escuché Es que no puedo dejar que usted falte a la verdad. ¿A qué verdad falte? Decime. Usted otra vez va a utilizar, que ya lo hemos desmembrado acá, en Bajo la Lupa, que es una falacia, que agarró el Frente Amplio, 40% con pobreza, y lo llevó al 8%. Es mentira. ¿Sabe por qué es mentira? Porque su misma compañera de partido, Graciela Villar, acá, y el mismo Bayardi, le preguntamos lo mismo, y hablan de que para las estadísticas deja de ser pobre, Andrade. Usted no puede no ver eso, que para el INE, cuando un trabajador que estaba en un rancho de lata con piso de tierra, ¿tá?, entra formalmente con un sueldo mínimo de 16.000 pesos, igual no tiene saneamiento, igual vive en un asentamiento, en un sector vulnerable de la sociedad. ¿Y cómo pasa? Una pregunta te puedo hacer. ¿Cómo se medía el 40% del 2004, del punto de partida? ¿Igual o no se medía? Igual. ¿Sí? Entonces era mucho más que el 40, ¿no? Sí, ¿Estamos de acuerdo? puede ser, claro. Ahí está. Sí, puede ser Entonces, que había más todavía. Si se medía igual en las dos puntas, también había más. Usted la diferencia es que piensa que yo estoy a favor de un partido político. Déjeme terminar. Yo lo que te digo es que la pobreza... Pero estaba contestando y me interrumpiste. Porque yo no puedo permitir que usted le diga a la gente en un micrófono que el Frente Amplio bajó del 40% al 8%. Cuando hay la misma cantidad de asentamientos y la misma cantidad de personas pobres. Igual, en los dos lados medía igual la pobreza. Cuando la medís multidimensional, también baja. Graciela Villar dijo, siguen siendo pobres, pero salen de las estadísticas, salen de la línea de vulnerabilidad, pero siguen siendo pobres. Entonces, ahora hay que corregir. Y usted es un hombre de estadística, me extraña que no haya investigado este tema y haya dicho, no, perdón, ahora, es el 40% a un 8% que salió de la línea de vulnerabilidad. Queda mucho por hacer, sigue habiendo la misma cantidad de pobres. En el 2000, ¿a usted le gustan las estadísticas? En el 2006, que se hizo el primer censo, había 190... No se hizo el primer censo, se hizo en el 96. Bueno, ¿cuánto había? Duplicaba. ¿Cuánto? O sea, no importa lo que hicieron los partidos tradicionales, que hicieron mal trabajo. Estoy hablando de su fuerza política y ustedes en el yo poder. Estoy hablando de que no te olvides de la foto, que no fue el primer censo. No me olvidar. Yo vine en el 2002, vine antes a Uruguay también. Y pasé el gobierno de Sanguinetti. No te olvides del censo en el 96. No había laburo. No te olvides del censo del 96 porque esa foto de que duplicó la cantidad de asentamientos de 100.000 a casi 200.000 es dramática, ¿no? No, yo estoy hablando de 2006. Te voy a poner un segundo. Usted no me bifurque. 2006. Te voy a poner un segundo dato para 2006. Para que lo manejes. ¿Cuánto había? El primer censo que se hace, 2006. ¿Sabes cuál era la situación de problemas estructurales? Ve que usted lleva. ¿Sabes cuál era? No me contesta lo que le digo. Te estoy haciendo una pregunta porque me parece que está bueno que amplíes. Y si usted no me deja ampliar, 2006, 192.000 pobres ante el censo. 2019, 200.000 pobres, la misma cantidad. Bueno. ¿Y cómo hacemos entonces? Voy a tratar de terminar de contestar la pregunta que estaba tratando de contestar cuando me interrumpiste. Entonces, ¿qué se hace por los trabajadores? Si no lo interrumpo, habla usted solo, Andrade. Ese es el tema. Y hay muchos temas hay muchos, pero me quedan muy pocos minutos. Tengo que irme porque tengo sesión de la Cámara ahora 9:30. Bueno, bárbaro. Entonces, para terminar de contestar la pregunta, ¿qué se hace por los trabajadores? No puede ser retórica. Tiene que ser una práctica de qué se hace por los trabajadores. Entonces, a mí me tocó participar de esto, no relatar. No soy analista. O sea, me tocó ser parte. Entonces, ¿de dónde te tocó ser parte? Desde un sector importante, porque la industria de la construcción moviliza 50.000 trabajadores. Es verdad. ¿Cuál es la realidad que tuvimos en la industria de la construcción en este periodo? Y que trabajamos 48 horas por semana y logramos bajar a 44 sin pérdida de salario, una bandera histórica.
que logramos superar las formas de contratación a término, logrando el fondo de cesantía y retiro para la industria de la construcción, que logramos ampliar el fondo social de la construcción. Fíjate, me hablas de mejoras para los trabajadores. Nosotros sustanciales, digo. Pero quiero que me dejes por favor terminar. Si no es muy difícil, de verdad. Si no podés venir, hablás, yo qué sé. Pero si me invitás, está bueno, capaz que si no es un debate, si es una entrevista, está bueno que me dejes poder contestar. Yo me debo a la gente. Cuando usted dice un número que está mal, tengo que corregir. ¿Cuál de estos está mal? Lo de la pobreza del 40 al 8. Sí, en los dos lados se mide igual. Cuando era un 40% también había mucho más de pobres. Usted me dice que no hay... No, yo lo que digo es, también había mucho más de un 40%. No importa, yo estoy hablando de su gobierno. A mí sí me importa, porque lo que digo, cuando estoy comparando... Estamos ahora, 2020. Cuando estamos comparando igual. También en el 40% de pobreza era mucho más la pobreza de un 40%, porque también el que estaba en un rancho de costanero y por ingreso superaba la línea de la pobreza se lo consideraba no pobre. O sea, está mal censado. Estamos midiendo igual. Lo que estoy diciendo es, lo que bajó de un 40% a un 8%, estamos midiendo igual en una punta que en la otra punta. Entonces, si es criticable el 8 del año 2019, es igual de criticable el 40% del año 2004, que era mucho más que el 40%. Entonces, probablemente, cuando miremos la pobreza, capaz que en vez de un 8 es mucho más, pero también es mucho más que... Lo mismo más es del 40 en el punto de partida. Lo que no podés hacer, porque sería una incoherencia absoluta, es criticar la metodología en el 2020 y no acordarte que es la misma metodología que se usaba en el 2004. ¿Me explico? ¿La metodología de qué? La misma metodología para mirar los pobres. ¿De medición? Para mirar quién es entra. Internacional. Por eso, es internacional. En el 2004 se usaba esa. Si acá es mucho más que el 8, acá es mucho más que el 40. ¿Se entiende? O sea que no hay que confiar en esa cifra. No, en el yo lo 2004. que digo es que lo que estamos midiendo es igual. Acá o acá. No me podés cuestionar la metodología acá y pensar que el punto de partida no es cuestionable. Ahora sigo a lo que estaba explicando. Bien. Entonces, a ver. No lo entendí igual, pero bien. De vuelta. No, después lo veo el programa y lo analizo. Yo lo que estoy diciendo es que si estás cuestionando una metodología de análisis para el año 2019, es la misma que se usó en el año 2004. La cuestiono y también. por lo tanto, si en realidad la pobreza... La cuestión a nivel mundial, ¿eh? Está bien, pero si en realidad la pobreza era mucho más que el 8 en el año 2019, que es así si se mide multidimensionalmente, es mayor el porcentaje, también en la medición multidimensional te da mucho más en el año 2004. Había que cambiar Por lo tanto, lo que no cambia es la pendiente a la baja. Midas la pobreza por ingreso o midas la pobreza multidimensional, hubo un descenso en cualquiera de los indicadores. Pero sigo en la explicación de qué cosas hicimos. A ver, ¿qué cosas hicimos? Bueno, nosotros que creamos un fondo de cesantía y retiro para atender las circunstancias de los trabajadores de la construcción, creamos un convenio por el cual le resolvemos la odontología no solo al trabajador de la construcción, sino a toda su familia. Pasan 8 o 9 mil trabajadores y hijos de trabajadores por año. Creamos un fondo, un sistema de becas para los hijos de los trabajadores que hacen universidad, de la cual participan hoy cerca de 2.000 gurises que están siendo becados por un fondo que se construyó desde la industria de la construcción. Generamos una condición de un viático alimentación, de un nuevo sistema de categoría. Generamos un componente en el marco de la industria de la construcción para atender la situación de la vivienda en la construcción. Fíjate que el Fondo de Vivienda de la Construcción, que es un fondo específico... Los quiero aprovechar los últimos minutos para meternos en la campaña. Bueno, yo estoy tratando de contestar la pregunta. Pasa que si me interrumpís menos, podríamos haber hablado más. Ahora, generamos un fondo y está bueno que poder explicar de esto, porque del otro lado acá me decimos, ¿y quién hizo más? Yo voy a decir lo que soy diciendo. A mí no es mi trabajo decir quién hizo más. Pero no lo traje para que haga propaganda política, lo traje para analizar los temas de ayer y de hoy. Está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Yo lo que te digo es... Vos me haces una pregunta sobre la condición de los trabajadores y la mejora de los trabajadores. Estoy tratando de contestar en qué cosas, porque muchas no se saben. Y capaz que hay gente que opina porque no sabe. A ver, como esto de la medición de la pobreza. Yo te pregunto a vos, ¿cuál es el papel del Fondo de Vivienda de la Construcción? Seguramente no tenés idea. No, usted está metido, usted es político, yo soy periodista. No, pero eso no es político, eso es un hecho de la realidad. A ver, hay un fondo de vivienda construido en la negociación colectiva. Usted capaz no está acostumbrado a este tipo de entrevistas, ¿no? Pero como periodista yo tengo que cuestionar los números que está dando, porque si no, le estoy dejando que usted haga propaganda política cuando no es la idea. Usted ha hecho propaganda política y tiene todos los medios para hacerlo, y es más, la mayoría de las entrevistas usted habla y no deja... Y los periodistas no le dicen, no, esto no es así. Bueno, no es entonces así. Decime que entonces, no es así. Yo lo único que quiero es que usted me responda con la mano en el corazón. ¿Cuáles son los datos del Fondo de Vivienda de la Construcción? Ni idea. Yo quiero que usted me diga la... no tenés ni idea y la gente capaz que quiere saber, le informo. Pero usted va a hablar de lo que usted quiere hablar. Yo tengo acá unas preguntas que me gustaría hacerle. Pero me hiciste una pregunta acerca de las condiciones de los trabajadores. Le hablamos de la pobreza, usted me salió a hacernos propaganda. Estabas hablando del salario recién. Del salario Bueno, es lo mismo. ahora estoy tratando de contestar. Si me dejás,
Pero nadie está diciendo que el Frente Amplio no hizo cosas No, buenas el por el Frente Amplio, trabajador. estoy hablando de las cosas que cambiaron en estos 15 Pero años. está No las bárbaro, hizo solo y el se Frente- aplaude. No las hizo solo el Frente Amplio. Entonces, se entregaron fondos de vivienda. ¿En qué implica? Que el trabajador recibe un préstamo en materiales para arreglar su rancho. Esto tiene que importar, porque si no, pues, si no pasa que no nos Si importa usted la lo vida ha de la dicho en gente. todos los lugares y todo. A ver, la propaganda política está. A mí me interesa Óscar Andrade qué piensa de muchas cosas. No estoy haciendo propaganda política, estoy tratando de explicarte, porque vos me hiciste una pregunta, Sí. y estoy tratando de contestar de qué cosas se han modificado. Voy a poner otro ejemplo. Los trabajadores de los aserraderos, a mí me tocó atender a los trabajadores de los aserraderos, tenían un nivel de informalidad escandaloso, cobraban el mínimo nacional y no tenían ninguna cobertura por inclemencias de tiempo y enda más. Bueno, la industria de la construcción, vos si trabajaste en la construcción sabés que antes en la construcción, cuando perdía jornales por factores climáticos, el trabajador perdía el jornal entero. Y eso se logró cambiar después de muchísimos años de lucha y de negociación y de organización. Y hoy el trabajador, cuando se pierde por factores climáticos, que antes, las circunstancias, es porque es decir que esto que es información es propaganda política, es un dato de la realidad. Antes el trabajador de la construcción, cuando había lluvia o el Yo era viento, independiente de la construcción, tenía un grupo de trabajo y... pero me dejás terminar de explicar. Es diferente si no, la visión, ¿no? Si no, no puedo informar a la audiencia, ciudadanía. Bien. a la audiencia. Perdía el jornal. Y a partir del año 2011 logramos que 6 horas de ese jornal se obligara a que estuvieran cubiertas y por lo tanto generó una condición que un sector que tenía enormes dificultades. Voy a seguir hablando de qué cosas cambiaron. Antes no teníamos un año de seguro de desempleo para el mayor de 50 años. Eso se logró a partir del diálogo de seguridad social. Y las condiciones de un trabajador, como estás hablando de qué cosas cambiaron para los trabajadores, me parece que es una pregunta interesante, pero que si me la dejas contestar, porque si no queda por la mitad. Yo pregunté qué cosas cambiaron para los trabajadores. Sí, qué cosas cambiaron para los trabajadores en los 15 años de gobierno del Frente. Cuando escuches el programa Vuelta vas a ver que esa fue la pregunta que estaba contestando. Ok. Entonces, 2 de cada 3 trabajadores de la actividad privada, Sí. 2 de cada 3 no se podían jubilar. ¿Por qué? Porque producto de esa informalidad que existió durante todos los 90, de arriba de un 40%, que si vas a la actividad privada era todavía mayor, tenías una circunstancia que no tenías posibilidad de completar 35 años aportados a la caja. Bueno, se modificó y se flexibilizó el acceso a las jubilaciones. Eso fue en los gobiernos del Frente Amplio, no en otro gobierno, ¿no? Que antes tenías que tener 35 años aportados efectivamente. Se bajó a 30, pero además se generó una condición que si tenés 28 años aportados, tenés una prejubilación de 2 años, porque a esa edad, vos lo tenés que saber, cualquiera lo sabe, que cuando tenés 58, 60 años, es mucho más difícil conseguir trabajo que cuando tenés 30. Mucho más difícil conseguir trabajo, ¿no? Bueno, hicimos varios estudios en el diálogo de seguridad social que explicaban eso. ¿Qué más mejoró para la mujer trabajadora? En términos de mejora concreta, específica, que se amplió la condición para acceder a la jubilación, otorgándole a la trabajadora por cada hijo que tiene, 1 año para la jubilación. ¿Qué otra cosa mejoró para los trabajadores? Los días de licencia por estudio. Un trabajador que trabajaba y además quería estudiar tenía 0 días de licencia por estudio antes que llegara el Frente Amplio al gobierno. Y ahora tiene día de licencia por estudio. También día de licencia por paternidad. No tenía ni siquiera un día de licencia por... Ni siquiera... Y se felicita, Ni felicita, siquiera, senador. pero déjame terminar de explicar. Pero porque se si va no- a comer todo el programa explicándome de todo lo que hizo el Frente Y Amplio. si fue la pregunta que me hiciste, No, yo te la yo tengo le que pregunté el contestar. poder de compra de 16.000 pesos de sueldo mínimo y le pregunté qué pasó con la cifra de los pobres que usted sigue diciendo que del 40 al frente lo bajó al 8. Bueno, que le estoy preguntando estoy cómo se tratando de mide. informar más Lo bueno cosas. es que llegamos a un arreglo que usted tampoco está de acuerdo cómo se mide la pobreza, ¿no? A nivel mundial. No, yo creo que la pobreza es multidimensional. Pero Bien. no hoy. Bien. A ver, Lo puedo llevar porque usted se tiene No que es ir una, y sí, me yo tengo que ir. tengo un montón de preguntas que me pero quedan bueno, acá podemos colgadas. volver. Sí, está Porque la estoy puerta llegando abierta y vamos a tarde hablar de eso. A la cámara. Pero le hago lo que está pasando hoy, Manini y Ríos. Vamos a hacer conceptual porque si no se va todo el programa. El secuestro para usted, Óscar Andrade, el secuestro, la tortura y la muerte de personas que simplemente piensan distinto a un gobierno dictatorial son aberrantes, ¿verdad? Es un tema muy complejo lo de Maní. Yo lo que digo es... No. pero La de pregunta, vuelta. ¿ves que usted El- nos pregunta? No. El terrorismo de Estado es aberrante. Bien. ¿Qué diferencia encuentra, ¿no? En el relato de Gilberto Vázquez, Nino Gavazo y otros militares represores a las cartas del Tribunal de Honor, a lo que hizo Jorge Vázquez, por ejemplo, encargado de secuestrar y torturar a Sergio Molaguero durante el 69, Díaz en 1972, o las declaraciones de las hermanas Topolansky detallando cómo secuestraron y ejecutaban a personas, la muerte de Pascasio Báez. Sí. ¿Qué opina al respecto? Que la ley de amnistía lo que estableció para los casos de delitos de sangre, que quienes habían cometido delitos de sangre no eran amnistiados, sino que lo que se les contemplaba, es el artículo 9 de la ley de amnistía, es que por cada año de cárcel que estuvieron, todos estos que me estás nombrando, Sí. se les computaba como 3.
Entonces se abrió un periodo de un tribunal de 120 días donde lo que vos decías, mira, a vos te vamos a dar 20 años de prisión por tal homicidio, pero tuviste ya 14 años acá y como fueron en condiciones de prisión de tortura, por esa condición no quedabas amnistiado por homicidio. ¿Se entiende? Sí, eso lo sabemos. El tema es qué piensa usted sobre las muertes. A ver, estoy hablando de la diferencia. El terrorismo de Estado, que es un crimen contra la humanidad, ¿no? Y los responsables del terrorismo de Estado no pasaron un día presos. No pasaron un día presos. Y hay 300 causas de responsables de terrorismo de Estado que hay que investigar. Sobre lo otro, lo que se estableció por parte del Poder Legislativo es que se pagaba de esa forma, ¿no? O sea, no era que quedabas amnistiado, sino que se te computaba, pues como la prisión eran condiciones extraordinariamente hostiles, 3 años por cada uno. Pero bueno. Terrorismo de Estado, la última y se va. La última y lo dejamos libre, así no está tan incómodo. Es que el Parlamento Europeo aprobó. El Parlamento lo comprometemos entonces al aire que vuelva. Se levanta en vivo, se levanta en vivo. Se va en vivo. Tengo Distanciamiento. Algo nunca visto. Una falta de respeto igual, estimado. No, te tendrían que haber avisado que tengo 9:30, son y 21. No me avisaron. Lo esperamos nuevamente, Andrade. ¿Lo esperamos nuevamente? Dale. Hasta luego. ...21 minutos pasan de las 9 de la mañana. Un pintoresco... Inédito momento en Bajo la Lupa. Quizás no está acostumbrado Oscar Andrade a las preguntas, ¿no? A las preguntas molestas. Tenía que irse, ¿no? Es senador, no nos olvidemos, y tenía que estar puntual en la Cámara. Igual. No se hace. Algo que nunca había visto en un programa periodístico. Nunca jamás. nos pasó. Jamás. Pero bueno, siempre hay una primera vez. Sí. Y ya que me restan a mí minutos, porque él hablaba le quería preguntar eso, de terrorismo de Estado, ¿no? El discurso que hay es, las muertes son distintas por terrorismo de Estado que otras muertes por ejemplo, los guerrilleros, ¿no? Pero el Parlamento Europeo, era lo que le iba a preguntar, que tenía, ¿no? Lo quería llevar y él, como siempre, Andrade, el Parlamento Europeo aprobó el 19 de septiembre de 2019 la denominada Resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro en Europa, que condena los crímenes cometidos por los regímenes nazi y comunista, ¿no? A lo largo del siglo XX. Y tú estabas hablando de terrorismo de Estado, porque el señor Andrade, junto con muchos dirigentes comunistas, el texto coincide con la conmemoración del 80 aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial y recuerda cómo fue el pacto Molotov, si hablamos de pacto, que también acá en Uruguay hay pactos, entre los militares y Tupamaros, ¿no? Entre el comunismo y el fascismo, que para mí son lo mismo, el pacto Molotov-Ribbentrop, firmado en 1939 entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, al que siguió la invasión de Polonia, primero por Hitler y luego por Stalin, y la anexión por parte de la Unión Soviética de partes de Rumania, y de las repúblicas de Lituania, Letonia y Estonia, el desencadenante de la conflagración, ¿no? A manos del comunismo, porque quería hablar de eso, ¿no? Del terrorismo de Estado, a manos del comunismo, si hablamos de terrorismo de Estado, tiene millones y millones de personas murieron por estos regímenes comunistas, ¿no? 60 millones en la República Popular de China, 20 millones en la Unión Soviética, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones de personas en Camboya, 100.000 en los regímenes comunistas de Europa Oriental, 100.000 en Latinoamérica, 30.000 en África, 100.000 en España, en la represión en la zona republicana durante la Guerra Civil Española. Ni que hablar de las dictaduras castristas que están dentro de estos 100.000, ¿no? Dictaduras castristas y chavistas, las cuales han llevado hambre, muerte, violaciones flagrantes a los derechos humanos básicos como la libertad de pensamiento. Entre ellos están los pactos de silencio que nos llevan al tema de hoy. Era lo que quería hablar con Oscar Andrade, pero no tenía tiempo y no me avisaron nada que tenía 9:30 sesión ni nada por el estilo. Estas son las cosas que cuando veo terrorismo de Estado, ¿qué pasa con las millones de muertes a manos del comunismo? ¿No? ¿Qué pasa con la violación a los derechos humanos en Cuba y en Venezuela? En China mismo. En China, que ahora apresan periodistas australianos, para que no les gusta que muestren parte de lo que tratan de ocultar, que es la pobreza que hay en China. No sé, una pena. Lo invitaremos para hablar sobre todo estos temas. Por ahí le damos tiempo para que se prepare para hablar de estos temas con más datos, ¿no? Pero... Sí, que no tenga que estar atado, digamos, atado al tiempo. Me hubiesen avisado, lo hubiésemos invitado a las 8, entonces del Parlamento, tenía que irse. Claro. Vamos a agregar, bueno, los mensajes de la gente son muchos. Aquí nos mandan una lista que no sé si la leemos toda, Queimada, eso lo dejo a su criterio. Vamos a hacer así, Mariana. Mire, son casi...